Pero, entonces comenzamos con problemas, con clases de optimización, y la idea de esto es aplicar las derivadas para poder encontrar un máximo o un mínimo de alguna función. Y como el problema son de optimización, esa función tiene que tener alguna interpretación. O sea, no es que encontremos máximos mínimos de función de manera arbitraria, sino que tratar de interpretar un poco qué es lo que significa esa, ese máximo o ese mínimo, ¿no? Entonces tratar de ajustarnos un poco a problemas un poco ya más aplicados. Entonces siempre en esta parte de aquí de optimización, a ustedes se les voy a mostrar la pantalla blanca. Por ejemplo, se les da una función que dice que modela tal problema. Entonces hay un vacío en cuanto nosotros entregamos esa condición. Entonces, cuando ustedes trabajan en problemas aplicados, en particular en optimización, pensando un poco en optimización, hay dos procesos, ¿ya? Uno es que yo tengo una función que modela un problema, que modela un problema. Encontrar esta función, ¿ya? Es, digamos, modelo un problema. Encontrar esa función no es algo que a nosotros nos interese de momento, ya ese es otro contenido. ¿Ya? En general nosotros ya vamos a tener esta función. Ahora, cómo se encuentra en general, digamos, no es algo sencillo, ¿ya? Esto de aquí, encontrar esta función en general, no es sencillo. Y siempre y cuando esa función se puede encontrar, ¿ya? Hay veces que no es posible determinar la función, sino que simplemente conocemos cómo se comporta, ¿ya? Entonces conocemos cómo se comporta. Una vez que nosotros tenemos una función que modela un problema, ya sea cualquier tipo de problema, por ejemplo, cosas que siempre son aplicadas en el desarrollo en la salmonera, cómo se comportan los anticuerpos, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, es con A. Vamos a pensar en medicamentos ya. A los salmones, pensando en salmoneras en el sur, salmoneras hacia el sur, siempre inyectan antibióticos. Entonces le inyectan antibióticos. Esto porque que se muera un salmón, digamos, es un costo para la empresa. Entonces, esos antibióticos tienen una duración en el desarrollo del pez, ¿ya? Entonces, si nosotros aquí miramos la variable tiempo y miligramos del antibiótico, cuando el primer día, digamos, día 1, ¿ya? Y así van a ir contando los días básicos, el día 1 va a tener una dosis muy alta, ¿sí? Y eso en el tiempo va a ir decayendo. Entonces nosotros queremos estudiar cómo va a ir decayendo eso en el tiempo, y esto nunca va a decaer, pero se puede estudiar la función de este tipo de problemas. Entonces eso es más o menos modelar un problema bastante aplicado, ¿ya? Y en general nos interesa quizás, en caso de ser posible, encontrar mínimo, ¿ya? Cuando encontramos un valor mínimo, ¿ya? Donde la concentración del antibiótico es lo suficientemente baja para, digamos, poder procesar ese recurso. Y así tienen una serie de problemas aplicados, ¿ya? Este es bastante estudiado, digamos, porque genera una cantidad de recursos importantes en la industria, ¿ya? Entonces siempre se están haciendo modelos y nuevos modelos para tratar de controlar bien cada uno de los procesos de manufacturización del salmón, ¿ya? Ahora, este es un ejemplo que es el de los antibióticos, pero también tienen que ver usted el comportamiento del mercado, eh, cuáles son los altos y bajos, cuál es el precio del dólar, cómo va la producción, cuál es la cantidad de salmones que van a tener en una determinada cantidad de tiempo, si es conveniente venderlo o no venderlo. Entonces, digamos, hay una serie de variables que se van estudiando, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con modelación, ¿no?
y en general siempre se busca calcular ya sea maximizar, por ejemplo, recursos o minimizar costos. ¿Ya? Eso es lo que generalmente se está buscando. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros establecemos nuestra función a estudiar, ¿ya? Tenemos un problema. ¿Ya? Tenemos una función que le damos una interpretación. Y optimizar, el proceso de optimización es, digamos aquí voy a cambiar el color, es simplemente optimizar, es determinar máximos o mínimos. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que buscamos. Esto es lo que buscamos. Entonces aquí hay problemas bastante interesantes. ¿Ya? Hay funciones que ustedes podrían determinar, ¿ya? Que van a ser funciones sencillas. Una vez que nosotros determinamos estas funciones sencillas, pasamos a determinar máximo o mínimo de esa función e interpretamos ese resultado. Entonces, digamos, eso es lo que va a ser. Tratamos de interpretar el resultado en el contexto en el cual estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, digamos, en este esquema. Eso es lo que eso es lo que vamos. Entonces vemos algunos problemas de optimización, pero siempre claro que esta función a optimizar en general no es algo sencillo y los problemas que vamos a dar van a ser lo suficientemente sencillos de tal manera que ustedes puedan determinar la función. Entonces volvamos a la punta. La explicación creo que es más que suficiente. Entonces, bueno, ahí está el problema de optimización consiste en minimizar o maximizar una variable, en otras palabras, será calcular o determinar el valor mínimo o valor máximo de una función de una variable. Entonces se debe tener presente que la variable que se desea minimizar o maximizar debe ser expresada como función de otras variables relacionadas en el problema. En ocasiones es preciso considerar las restricciones que tenga el problema, ya que estas generan igualdad entre variables que permiten la obtención de funciones de una variable que se quiere minimizar o maximizar. Me dan 5 minutos. Ya muchachos, sigo, disculpen ahí el tiempo de desconexión. ¿Ya? Aquí dice este tipo de problema, ¿ya? Se debe contestar correctamente a las siguientes preguntas. Entonces, cuando yo me enfrento a un problema de optimización, tengo que dar respuesta en la medida de lo posible a cada una de las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué se solicita en el problema? Entonces, la respuesta a la pregunta nos lleva a definir la función que debe ser minimizada o maximizada. ¿Ya? Entonces, me pueden preguntar cuál debe ser la dimensión de una arista para que el volumen sea máximo, cuál debe ser la longitud de algo para que el área sea el máximo, cosas de ese estilo. Entonces me pueden pedir minimizar volumen, me pueden pedir maximizar o minimizar área, cosas de ese estilo, maximizar o minimizar perímetro, ¿ya? Que con la longitud de una cuerda yo encierre el área más grande, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, ¿qué restricciones aparecen en el problema? Entonces, la respuesta correcta, ¿ya? Dará origen al menos a una ecuación que será auxiliar para lograr expresar la función deseada precisamente
como una función de una variable. Esto es importante. Las restricciones del problema me dejan expresar el problema en funciones de una variable. Por ejemplo, si yo estoy pensando en función área, el área de un, no sé, de un rectángulo, siempre el área del rectángulo es lado por lado. Si yo tengo un rectángulo de... Entonces voy a escribir aquí. Si yo tengo un rectángulo, por ejemplo, este es un rectángulo del lado A, el lado B, su área yo la expreso como A por B. Si este es A y este es B son variables, esta función área es una función que depende de dos variables. Y el producto de ellas dos es la función área. Esta función no tiene ninguna interpretación en el contexto en el cual nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando siempre funciones de una variable. Y esta es una función de dos. Función de dos variables. Por lo tanto, es necesario contestar a esta pregunta que está acá. ¿Ya? Las restricciones del problema. Por ejemplo, que este lado más grande, la suma de todos los lados, no puedes, tiene que ser más pequeña que un tal número, o tiene que sumar tanto. Entonces, por ejemplo, que esto que está aquí, que esté encerrado, sea un perímetro. Entonces, que el perímetro sea igual a tantos metros. De ahí eso pensando en que yo tengo una cantidad determinada de algún material para acercar esta área. Entonces, por ejemplo, que el 2A más B más 2B sea igual a 40 que serían 40 metros, que es la cantidad de material disponible para acercar este rectángulo. Entonces, si yo escribo una restricción de ese estilo, por ejemplo, una restricción de ese estilo, yo puedo despejar una de las variables. Entonces puedo decir que A, por ejemplo, A es igual a 40 menos 2B dividido en 2. ¿Sí? Y esta variable la puedo reemplazar en mi función de dos variables y de esa manera queda una función de una sola variable y podemos utilizar todo lo que hemos estudiado hasta la fecha. Entonces todas las herramientas de derivada podrían ser aplicadas a esta función que en un principio era una función de dos variables, pero gracias a la restricción se convirtió en algo de una y que nos permite utilizar los conocimientos que ya tenemos hasta la fecha. ¿Sí? Entonces siempre es bueno, cuando nosotros trabajamos problemas de esta naturaleza, tener claras estas dos preguntas. ¿Qué solicitan en el problema? Para identificar si me preguntan máximo y mínimo, y eso me permite definir una función. ¿Ya? ¿Y qué restricciones aparecen en el problema? Y a partir de estas restricciones yo puedo obtener una función de una variable. Entonces es importante siempre tener en cuenta esas dos preguntas. Veamos un ejercicio resuelto. Entonces, dice un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad RDX en euros viene dada en función de la cantidad invertida. X en euros por medio de la expresión tanto. Entonces la rentabilidad, si ustedes ingresan una cierta cantidad de euros, eso es lo que ustedes van a obtener de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, deducir qué cantidad de dinero convendrá invertir en dicho plan. ¿Ya? Deducir qué cantidad de dinero convendrá invertir en dicho plan, qué rentabilidad se obtuvo en el caso anterior. Entonces, la idea es ingresar la menor cantidad de dinero posible para obtener el máximo de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Encontrar el máximo de rentabilidad con la inversión más pequeña. O sea, yo podría invertir un euro y obtener una rentabilidad, invertir 2 euros y obtener otra rentabilidad, y así sucesivamente. Sin embargo, me gustaría meter la cantidad de euros precisa para que la rentabilidad sea máxima. Entonces, el desarrollo dice, en este ejercicio se da la función X, es la cantidad invertida en euros. La función rentabilidad está por esa expresión, por lo tanto, la derivada de esta función es esto que está escrito acá. ¿Sí? Es simplemente calcular la derivada de un polinomio que ya hemos calculado. Y se obtiene que la derivada es igual a 0 si y solo si esta ecuación que apareció aquí en la derivada es igual a 0. Y eso se obtiene con x igual a 200. Ahora, ese x igual a 200, ¿qué corresponde? Si es un máximo o un mínimo. Y eso hay que estudiarlo. Entonces ahora, la segunda derivada
de esta función es menos 0,02 y siempre es negativo, independiente del valor x que yo evalúe. Como es algo que siempre es negativo, el x igual 200 maximiza la función, ¿ya? Entonces, si yo invierto 200 euros, obtengo la mayor rentabilidad. ¿Y cuál es esa rentabilidad? Es simplemente reemplazar este 200 en la función original. Por lo tanto, convendrá invertir 200 euros para maximizar la rentabilidad. Respuesta dice la rentabilidad que se obtuvo fue, y reemplazo el 200 en la función. Y eso me da que la rentabilidad fue de 43,5 euros. ¿Ya? Entonces, ese problema, digamos, es un problema de optimización. Determinar las dimensiones, dice, de un rectángulo, del rectángulo de área máxima inscrito en un círculo de radio 2 centímetros. Entonces yo tengo que dibujar un rectángulo dentro de una circunferencia donde el radio es 2 centímetros. Entonces, como estoy maximizando una función área, como lo dije al principio, eso es, el área de un rectángulo es multiplicar ambos lados, por lo tanto voy a tener ¿cómo se llama? Una función de dos variables. Sin embargo, la condición que a mí me entregan, que esté inscrito en un círculo de radio 2 centímetros, me va a entregar una condición para despejar una de las dos variables y así obtener una función de una variable. Entonces aquí representa el problema, ¿ya? Entonces haremos una representación de lo que se plantea, sea A, el ancho, y 2b, el largo del rectángulo, y 2 centímetros el radio del círculo. Entonces, de esa manera tiene que verse el rectángulo. Y para que esté inscrito, va a tener que cumplir una condición, y va a estar dada por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Como aquí se dibuja, si se dan cuenta, voy a marcarlo. Esto de aquí, para que quede inscrito, forma un ángulo recto. Quizás con rojo quede mejor. Esto de, o con verde para resaltar los colores que no están. Entonces, este de aquí, con ese lado de aquí, y este lado de aquí, forman un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados, y ese vértice cae justamente en la circunferencia, por lo tanto, ese lo podemos considerar como la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, este A sería un cateto, este lado que aparece aquí es precisamente este lado B que está acá, entonces esto sería el lado B, y la hipotenusa sería 2, por lo tanto, obtengo esta ecuación simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y de aquí puedo despejar una de las variables para poder obtener mi función área. Entonces, el área del rectángulo, ahí, déjenme borrar todo esto. El área del rectángulo, aquí acuérdense que está tomando, el desarrollo tomó un rectángulo de ancho 2A y de largo 2B, ¿ya? Esa es la dimensión del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es 2A por 2B. Pero para que quede en términos de una sola variable, ocupamos esta ecuación que tengo aquí, ¿sí? Despejamos B, por ejemplo, y también podría ser A. Aquí simplemente despeja el B porque tiene que despejar una de las dos variables. Da lo mismo cuál, sino que eso depende única y exclusivamente de la función. Así que al despejar, la función que vamos a obtener, recuerden que aquí despejamos el B, es 4A raíz de 4 menos A al cuadrado. ¿Sí? Despejando. Derivamos para obtener la primera derivada. Ya ahí me queda que es 4 raíz de 4a cuadrado menos 4a cuadrado dividido raíz de 4a menos 4a. Tengo duda en esta derivada, que no sé si está bien denotada. Me gustaría calcular bien esta derivada antes de seguir el problema. Profesor, consulta. Dime. ¿Por qué el área del triángulo era 2A por 2B? No, el área del rectángulo. O sea, eso.
porque cuando asignamos variable aquí, dijimos que el ancho va a ser 2A. Ah, ya, ok. Entonces, por eso, entonces, todo esto de aquí vale 2A. Todo esto de aquí vale 2B. Y el área es la multiplicación de esos dos, que se hace con ese doble, porque al final para relacionar las variables, aquí voy a ocupar la mitad. Entonces, para no trabajar con fracciones, lo que hace es duplicar las dimensiones del rectángulo, ¿no? Ah, ya, gracias. ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué tal? Yo quiero calcular bien la derivada, porque así como está escrita, no me convence mucho. Entonces, me dice que esta es la función área, y vamos a calcular la derivada. Entonces, la derivada de la función área, tenemos regla del cociente, sería la derivada del primero, 4a raíz de... No está, no está bien, está bien. Había visto un cociente y yo estaba mirando mal, está bien ya. No está bien calcular la derivada porque es la derivada del primero por el segundo, entonces 4 por raíz de 4 menos a cuadrado, menos el segundo por la derivada del primero. Y ahí aparece menos 4a cuadrado, porque seguramente aquí aparece un a. ¿Sí? Entonces, con eso está bien. Los puntos críticos son cuando esta expresión es igual a 0. Ahí tienen que resolver una ecuación, ¿ya? Y al resolver esa ecuación van a obtener que los puntos críticos son menos raíz de 2 o raíz de 2. Pero el a siempre tiene que ser positivo, ya que es una longitud, ¿ya? Entonces, con eso obtienen que el área es máxima o el área tiene un punto crítico en raíz de 2. Y como el b es raíz de 4 menos a al cuadrado, o sea, también el b también valdría raíz de 2. Luego, para saber si ese punto es un máximo o un mínimo, analizamos el signo de la segunda derivada. Entonces calculamos la segunda derivada de esta expresión y me da todo esto que está aquí. Eso es simplemente un cálculo. Y evalúo raíz de 2 en esa expresión. Al evaluar raíz de 2 me queda que la segunda derivada en raíz de 2 es menos 16. Como es un número negativo, este a raíz de 2, la función alcanza un máximo, ¿ya? Entonces las dimensiones que tiene que tener este rectángulo son 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2, ¿ya? Y el 2, recuerde, porque aquí el a vale 2, pero cuando nosotros asignamos variables dijimos que el ancho vale 2a y el largo vale 2b. Por eso tengo que multiplicar por 2. Es decir, 2 por a, 2 por b. De ahí vienen esos dos que aparecen. Entonces, si se dan cuenta, siempre el problema se reduce a responder las preguntas que necesitamos, identificar si necesitamos un máximo o un mínimo, ya para determinar la función a maximizar, y dependiendo de las restricciones que tengamos sobre el problema, nos deja representar esa función en algo de una sola variable. Perfecto. Entonces, pregunta número 3 dice, descomponer el número 16 en dos sumandos positivos tales que su producto sea máximo. ¿Ya? Entonces yo creo que el 16 descomponerlo en dos sumandos, o sea que sea bueno, aquí lo dice como x más y, que x más y sea igual a 16 y que el producto de x por y sea máximo. Entonces, como se pide que el producto sea máximo, esta es la función a maximizar, la función producto, que es x por y, y ocupamos la restricción de que x más y tiene que ser igual a 16. ¿Ya? Por lo tanto, despejamos de aquí la variable y va a ser igual a 16 menos x, y reemplazamos esta función producto. Por lo tanto, la función a maximizar va a ser p de x igual a p por 16 menos x. Esa es la función a maximizar. Entonces, para maximizar esta función, simplemente derivamos. La primera derivada me entrega el punto crítico igualándola a 0, y eso implica que x igual a 8 es un punto crítico. Para verificar si es máximo o mínimo,
tengo que mirar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esta función, 16 menos 2x es 2. Menos 2, perdón. Menos 2. Y eso siempre es negativo. Por lo tanto, x igual a 8 maximiza la función. Entonces la respuesta, para que el producto sea máximo, el número 16 se debe descomponer en 8 más 8. 8 más 8. Otro problema, ¿ya? Antes de pasar a lo... se considera una ventana rectangular en la que el lado superior ha sido sustituido por un triángulo equilátero, sabiendo que el perímetro de la ventana es de 6,6 metros, obtener sus dimensiones de manera que su superficie sea máxima. Entonces el perímetro de la ventana es 6,6 y es un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces sean 2x e y las dimensiones del rectángulo. ¿No? 2x que es la base de este marco, digamos, que sostiene la ventana, e y que sería la altura. ¿Ya? Dice 2x los lados del triángulo equilátero, es el triángulo equilátero, y por lo tanto, raíz de 3x es la altura de este triángulo que aparece aquí. Entonces tenemos un triángulo y tenemos como base un marco, algo de ese estilo. Entonces, el perímetro completo de esto de acá es 6x más 2y, y eso tiene que ser igual a 6,6 metros. ¿Sí? Entonces, recuerda que se considera una ventana rectangular, ¿ya? En el que el lado superior es sustituido por un triángulo. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos una ventana rectangular, pero que en la punta sea un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, queremos determinar la dimensión de esta ventana para que el área sea máxima, teniendo 6,6 metros de perímetro. ¿Sí? Entonces, el perímetro, aquí tengo 2x, aquí tengo y aquí tengo x y x. ¿Sí? O sea, este es 2x y este es 2x. Recuerden que el triángulo es equilátero. Como el triángulo es equilátero, esto de aquí mide 2x. ¿Sí? De la figura lo escribí así, 2x. Como es equilátero, esto de aquí mide 2x, esto de acá mide 2x. Si sumamos todas las dimensiones, en un sentido para sumar todos, parto por aquí, por ejemplo, aquí tengo que sumar y, cuando sigo por acá sumo 2x, cuando vuelvo por acá sumo y, por acá sumo 2x y por acá sumo 2x. Si sumo todas esas variables, ¿ya? Obtengo que el perímetro es 6x más 2y. ¿Sí? Entonces esa es la restricción sobre el problema. La función que queremos maximizar es una función área, pero que ahora depende de varios factores, porque tengo una componente que es un rectángulo, ¿ya? Y una componente que es un triángulo. Entonces, la suma de esas dos áreas me da la suma total, que es la función a maximizar. Entonces, se pide maximizar la superficie. Esto es 2x por y, que es lo que corresponde a la componente del rectángulo. Ese es el área del rectángulo, 2x por y. Y la componente del triángulo es 2x por raíz de 3x dividido en 2, que es base por altura. ¿Sí? La base es 2x y la altura es raíz de 3x. Entonces, esta es la función que se pide maximizar. Pero de la posición 1, nosotros podemos despejar el y. Entonces, de aquí podemos despejar el y como 6,6 menos 6x dividido en 2. ¿Ya? Y al reemplazar en la ecuación, nos queda que la función a maximizar sería s de x. Y esta da por esa expresión. 2x, paréntesis 3,3 ahí dividido por 2, menos 3x más raíz de 3x cuadrado. Entonces esa es la función que nosotros pretendemos maximizar. Y para maximizar esta función necesitamos un punto crítico.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuando esta derivada es cero. Entonces, punto crítico, esa es la primera derivada es cero, sí, solo sí. El x es este número que está acá. 6,6 dividido 12 menos 2 raíz de 3, que aproximadamente es 0,77. Para verificar que es máximo, tenemos que evaluar la segunda derivada. Y la segunda derivada es menos 12 más 2 raíz de 3, que es un número negativo. Por lo tanto, 0,77 es máximo. Luego, la base de la ventana, parte rectangular, dice, tiene que medir 1,54 metros. La altura es de 0,99 metros, perdón, y la parte triangular es de los lados 1,54. ¿Sí? Esos son los lados que teníamos. Recuerden que teníamos 2x y 2y. 2x, entonces aquí determinamos el x, ya que era 0,60, multiplicamos por 2 y obtenemos esta longitud, ¿ya? Con el x que acabamos de encontrar aquí. ¿Dónde está? Ese, 0,77. ¿Sí? Ahí reemplazan y pueden calcular el valor. Recuerden que aquí hay que tener un poco de cuidado en esta parte de acá, ¿ya? Porque ustedes encuentran que la función alcanza el máximo en ese punto, ¿ya? Entonces, alcanza el máximo en este punto. Pero el máximo es la función, como la función la llamamos s, sería s de todo este número. 6,6 dividido por 12 menos 2 raíz de 3. Y ese es el número que ustedes utilizan para hacer estos cálculos, ¿ya? De ahí sale el 1,54, de ahí sale el 0,99. Ahí tienen que tener cuidado con los decimales, con la aproximación de decimales, pero lo importante es que el punto crítico se utiliza para ver en qué punto alcanza el máximo. Pero ese punto no es el máximo, sino que la función evaluada en ese punto es donde se alcanza el máximo. ¿Sí? Digamos, el único cuidado que hay que tener. Estos puntos críticos encuentran los puntos donde se alcanza el máximo o el mínimo, pero no determina el máximo o el mínimo. El máximo y el mínimo lo determina solo la función. Perfecto. Bueno, y con eso ya damos respuesta al problema. Otro ejercicio dice: se expone un hilo metálico de longitud 140 metros, se requiere dividir dicho hilo en 3 trozos de forma que uno de ellos tenga la longitud doble de otro, y tal que al construir con cada uno de ellos un cuadrado, la suma de sus áreas, la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima. Encontrar la longitud de cada trozo. Encontrar la longitud de cada trozo. Entonces, si dispone de un hilo y se quiere dividir dicho hilo en 3 trozos, aquí está representado, leemos nuevamente el problema. Entonces se quiere X, Y y Z. Son los 3 trozos de hilo que vamos a obtener de estos 140 metros. De forma que uno de ellos tenga longitud doble de otro. Entonces hay uno que es el doble de un segundo. Aquí lo interpreta como que el Z tiene que ser 2 veces el Y. Entonces el Z es el doble de Y. Y el X, digamos, es algo que queda libre, ¿ya? Y tal que al construir con cada uno de ellos un cuadrado, la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima, ¿ya? Entonces, con cada trozo de este hilo que vamos a tener aquí, vamos a construir un rectángulo, un cuadrado, perdón, un cuadrado. Entonces, el lado del cuadrado, los lados de cada cuadrado va a ser cada variable dividida por 4, ¿sí? Porque con eso me puedo construir el cuadrado que están solicitando. Y el área va a ser cada componente elevado al cuadrado. Recuerden que el área al cuadrado es el lado al cuadrado. ¿Ya? Como el lado vale x dividido 4, el área sería x dividido 4. ¿Ya?
Entonces, y aquí tenemos dos condiciones que me permiten transformar esta función ahora de 3 variables en una función de 2. ¿Ya? La primera condición es que x más y más z es 140 y el z es igual a 2i. ¿Ya? Por lo tanto, ahí puedo despejar varias funciones, puedo despejar las suficientes variables para esto dejarlo en una sola variable. Entonces, aquí lo que hace es dejar todo en variable y. Entonces, si nosotros miramos estas restricciones, podemos decir que el i es igual a 2z, ¿ya? Tener esa condición de aquí. Y aquí tenemos que el i es igual a 140 menos x menos z, ¿sí? Dividido por, perdón, aquí despejo el x. Tengo que despejar el x para que me queden el x va a ser igual a 140 menos i menos z dividido en, no, sin dividido, 140 menos i menos 2 menos z, pero z es 2i. Entonces el x es igual a 140 menos i menos 2i. Entonces x es igual a 140 menos 3i. ¿Sí? Y con eso tengo todo en función de i. El x lo escribí en función de i. Bueno, aquí el z lo tengo escrito en función de i. Y podría trabajar simplemente con esto. ¿Ya? Ahora lo que hace el problema, para que se den cuenta, el despeje no es único. Lo que hace el problema es despejar otra variable. ¿Sí? Despeja otra variable porque se dan cuenta ahí aparecen otras. Bueno, despeja el x. El x es 140 menos 3i. El i lo deja como i. Y el z era 2i. Y lo reemplaza en esta ecuación que tengo. ¿Ya? Entonces el x lo despeja aquí y le queda que la función a maximizar es 140 menos 3i dividido 4 al cuadrado. El i lo deja libre porque el i no obtenemos ninguna restricción. Dejamos todo en función de i. Y el z lo despeja ahí como 2i. Y el 2i con el 4 de abajo, por eso me queda z dividido en 2. Con eso obtengo una función a maximizar, que sería el g de i, lo denomina así la función, 140 menos 3i dividido 4 al cuadrado, más i cuadrado dividido 4, más i cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Y eso equivalente, simplemente ya ahí ocupando un poquito de aritmética, ¿ya? 1225 menos 105 dividido en 2i más 7 octavos de i cuadrado. Y esa es la función que nosotros pretendemos minimizar. ¿Ya? Entonces, para saber cuáles son las dimensiones de este hilo que debemos cortar. Y la primera derivada corresponde a menos 105 dividido en 2 más 7 cuartos de i. El punto crítico se obtiene cuando el i vale 30. ¿Ya? El i vale 30. Para verificar que es mínimo, tenemos que mirar la segunda derivada. La segunda derivada es positiva, por lo tanto el 30 es un mínimo. Luego, si el i vale 30, el z nosotros salíamos que valía 2i, por lo tanto es 60, y el x es 140 menos z menos i, entonces eso sería 140 menos 30 menos 60, eso me da 50. Entonces las longitudes de cada trozo son 30 centímetros, 60 centímetros y 50 centímetros. ¿Ya? Y con esas dimensiones, con esas longitudes, se alcanza el mínimo que solicitaba el problema, ¿ya? Que era precisamente que los cuadrados tengan área mínima. La suma de las áreas de los cuadrados sea mínima. ¿Ya? Aquí podemos ver otro ejemplo. Entonces dice la concentración de ozono contaminante
contaminante en microorganismos por metro cúbico en una ciudad viene dada por la función derivada, ¿ya? Igual a 15 menos 1,5x, donde x es el tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 1990, contando en años. ¿Hasta qué año está creciendo la concentración de ozono? ¿Hasta qué hora está creciendo la concentración de ozono? ¿Y cuál es la concentración de ozono máxima que se alcanza en esta ciudad? Entonces, si se dan cuenta, este problema es bastante distinto a los otros, porque aquí me dan la derivada, no me dicen quién es la función. No me dicen quién es la función. Entonces, ¿cómo obtengo la función aquí? Y yo me pregunto el problema inverso, ¿sí? Si la derivada es esta, ¿cuál debería ser la función? Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, aquí en una función c de x, que no tengo, en principio no sé quién es, ¿ya? No sé quién es esa función, y me pregunto, pero lo que sí tengo como información es que la derivada de esta función, es 15 menos 1,2x. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. Entonces, para poder determinar la función, pienso en un proceso inverso, ¿ya? ¿Qué es lo que debería ir aquí? ¿Qué es lo que debería ir aquí para obtener esto como función derivada? Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, 15x, yo al derivar este componente aquí obtengo el 15. Así que ya ese 15x iría ahí. Menos, para obtener el menos 1,2x, debería poner 0,6 x cuadrado, porque al derivar el x cuadrado, este 2 que está acá, baja multiplicando el 0,6, y con eso obtengo el 1,2x. Y más, digamos aquí, un número real constante, una constante c que vamos a poner, porque al derivar una constante c, aquí aparece un 0, más 0, que no aporta nada en la función, pero en la función de aquí arriba, esa constante debe ir porque yo no sé cuánto debería ser. ¿Sí? Entonces, la función que estamos buscando, tiene esta forma. 15x menos 0,6x cuadrado más una constante c. ¿Sí? Y aquí se dan cuenta, en el desarrollo aparece una función a maximizar donde aparece que la constante es 90. ¿Ya? Aparece que la constante es 90. Ahora, ¿qué significa ese 90? Veamos qué significa la variable. X es el tiempo transcurrido, ¿ya? El tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 1990, contando en años. ¿Ya? Entonces, digamos, esa función, el c de x, aquí puede determinar, no, donde x es el tiempo, la concentración de ozono. Bueno, leamos el problema de nuevo, porque aquí está, digamos, un poco sutil. La concentración de ozono contaminante en microorganismos por metro cúbico de una ciudad viene dada por esta función. O sea, la concentración de ozono está dada por esta función, ¿ya? La concentración, donde x es el tiempo transcurrido desde el 1 de enero contando en años. Entonces, lo que nosotros interpretamos es esta función. Esta función que estamos buscando aquí no tiene una interpretación, ¿ya? Porque lo que estamos interpretando aquí es la función derivada, ¿ya? Entonces, aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es derivar, encontrar puntos críticos para esta función que ya me la estaban dando. O sea, encontrar esto de aquí,
no es algo propio del problema. ¿Ya? Y eso es lo que les decía, a veces solo encontramos la función derivada. Ay, déjenme ver esto. Entonces, la derivada de esa función es 0 cuando el x vale 12,5, o sea, transcurrido 12,5 años, la concentración es máxima. Entonces, se prima la derivada, como la derivada es mayor que 0, esto de aquí es un máximo. ¿Ya? La concentración está creciendo hasta 12,5 años. Ya alcanza un máximo y después empieza a recaer. O sea, 30 años o sea, 30 años de junio, o sea, no, se empieza como en enero, así que esa fecha está incorrecta. Y C de 12,5 me da el máximo que sería 1,83. Ahora ese 90 está bastante extraño de dónde aparece. ¿No? No puede ser ese 90 del 1990, así que hay que tener un poquito de cuidado con este problema. Yo creo que está mal redactado. Eso, algo ahí omitieron. Ya, no importa. Entonces aquí hay una serie de ejercicios propuestos, problemas propuestos, y son todos más o menos de la misma naturaleza de los que acabamos de estudiar. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que encontrar la función a maximizar y a partir de las restricciones construir una función de una variable. ¿Ya? Pueden aparecer funciones de más de una variable, siempre puede pasar eso, digamos, pero a partir de las restricciones ustedes pueden construir una función que sea de una variable. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un problema, dice se instala un observatorio entre las ciudades A y B. Entonces es el observatorio, tenemos la ciudad A por un lado, la ciudad B por otro, cuya distancia entre ellas es de 160 kilómetros. ¿Ya? 160 kilómetros es la distancia que separa ambas ciudades. La ciudad A tiene 27 veces más iluminación que la ciudad B. Esto se ve reflejado por el siguiente modelo que describe la luminosidad I en el punto situado a X kilómetros de A. ¿Ya? Entonces, a X kilómetros de A, yo tengo esa cantidad de luminosidad, donde K es un número real. Ese K es un número real. Encuentre la mejor ubicación lumínica del observatorio, esto es, donde la luminosidad es mínima. Entonces, ¿a qué distancia tengo que poner el observatorio para tener la mínima luminosidad? ¿Ya? Y aquí tienen que ocupar esta variable de aquí, ¿sí? La ciudad tiene 27 veces más iluminación que la ciudad de B. Entonces aquí me están dando solo la iluminación de A, pero la iluminación de B ustedes la pueden determinar a partir de esta función. ¿Sí? Y con eso deben determinar en qué punto deberían colocar este observatorio para que la luminosidad sea mínima. ¿Sí? Y aquí el K la consideran como una constante, un número real, cualquiera. ¿Ya? Entonces va a depender de ese número K un poco el punto donde se sitúe este observatorio. Y tienen que trabajar un poquito con este modelo y trabajar con esa información de que A tiene 27 veces más iluminación que B. ¿Sí? Entonces aquí tienen que A es igual a 27B o que el I de X sería igual a 27 por el I de B, que sería la luminosidad en B. Entonces ahí tienen varias variables. ¿Ya? Y donde X, recuerden que X es la distancia del punto donde está ubicado este objeto de aquí. ¿Sí? Entonces también tienen que tener cuidado cuál es la función que están maximizando. Están maximizando una función distancia. Entonces esta X, ¿dónde tengo que situarla? Entre estos dos puntos que tengo. Se desea acercar un terreno donde cada uno de sus lados colindas con un río. Este lado no se piensa acercar. Se dispone de B metros lineales de cerca. ¿Cómo deben ser las dimensiones del terreno con el fin de maximizar el área a acercar? ¿No? Está bastante sencillo, es como el problema rectángulo,
pero ahora a este rectángulo le va a faltar un trozo de perímetro, básicamente porque ese va a estar cubierto por el río. ¿Sí? Así que es bastante similar a lo que ya hemos hecho. Problema 3 dice, se estima que en un terreno si se plantan 200 matas, será de 300 kilos por árbol y que por cada árbol que se deje de plantar la producción aumentará en 3 kilos por árbol. ¿Cuál es el número de árboles que se deben plantarse en el terreno a fin de obtener máxima cosecha posible en el terreno? Y tienen que estimar cuál es la función a, a maximizar, ¿ya? Y eso va a depender del número de árboles, ¿ya? Entonces, X es el número de árbol y la producción va a depender de ese X. Entonces, un terreno fangoso, dice rectangular, que mide 5 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de largo, tiene que comunicar el punto A con el punto B por medio de una carretera, como muestra la figura. La carretera debe atravesar desde el punto A hasta cierto punto P situado al lado contrario, y luego desde P hasta B debe trazarse la carretera paralelamente al terreno fangoso, pero ya por tierra firme. El costo, ¿ya?, a través del terreno fangoso es de 10 millones de pesos por kilómetro, mientras que por tierra firme es de 7 millones de pesos por el kilómetro. Calcular la distancia AP por terreno fangoso y PB por tierra firme, tal que el costo de la carretera sea el mismo. Entonces aquí se pretende construir una carretera de esa forma, que lleva de A a P y de P a B, donde todo lo que está dentro de esta área es un terreno fangoso. Entonces, por lo tanto, esta distancia para construir, esta carretera de aquí, cada kilómetro, cada kilómetro sale 10 millones de pesos. Dice. Y construir paralelo al terreno fangoso sale 7. Entonces, ¿cuál es el punto donde yo alcanzo el mínimo costo para la construcción de esta carretera? ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo costo para la construcción de esta carretera? Entonces, ahí deben ustedes encontrar ese punto de ahí. Uno podría pensar que quizás sería conveniente trazar de aquí hasta acá y de acá hasta acá. Eso, digamos, se lo van a decir las cuentas que ustedes hagan, ¿no? Las cuentas que ustedes hagan. Eh, 5 dice, una agencia de publicidad cobra por centímetro cuadrado de área total em- empleada, área cobrable, lo que incluye área imprimible, más dos márgenes de 4 centímetros a la izquierda y a la derecha, y 2 centímetros de arriba y uno abajo. Un cliente necesita mandar hacer una publicación que tenga 500 centímetros cuadrados de área impresa, calcular las dimensiones que debe tener la región cobrable para que el costo sea mínimo. Ahí tienen que dibujar bien la hoja que ustedes quieren trabajar y asignar bien las variables. Y dice, bueno, aquí otro problema, necesito aquí hay varios problemas que ustedes pueden trabajar. Un rollo de 288 metros de alambradas, se deben construir dos corrales adyacentes idénticos, como se muestra en la figura. Calcular las dimensiones que deben tener el cercado para que el área abarcada sea máxima. Es otro problema de área, donde aquí el cercado tiene un lado en común, por lo tanto ahí ya cambia un poco, ya no sería la misma función, la función área a maximizar en la suma de estos dos cuadrados, pero el, cómo se distribuye este alambrado ya tiene otra distribución porque aquí comparten un lado. Dice, dos paralelepípedos de bases cuadradas inscritos en un cono circular recto de 72 unidades de longitud de altura y 24 radios, y dice obtener las dimensiones de mayor volumen. Entonces, en un cono, digamos que sí sería bueno hacer un dibujo porque quizás cuesta imaginarlo, un cono es algo de ese estilo. ¿Ya? Algo así.
Yo tengo un centro. Y sobre este cono, yo quiero inscribir paralelepípedos de base cuadrada. ¿Ya? De base cuadrada. Inscribir un paralelepípedo significa, voy a cambiar el color aquí, colocar algo de este estilo. Aquí va a ir como una especie de caja inscrita y eso va a tener una cierta altura, que va a depender del cono, obviamente, porque algo así. Y aquí pasa, va a ser algo de ese estilo. ¿Sí? Entonces tengo el paralelepípedo dentro del cono. Y tengo de alguna manera describir las variables para que ese paralelepípedo pueda ser inscrito. Obviamente, lo primero que aquí tengo que imaginar dos cosas. Una es la base del paralelepípedo donde inscribo un rectángulo, ¿ya? En la base del paralelepípedo inscribo un rectángulo y en la parte, digamos, en la sección transversal que describe el cono, tiene que ir la altura de este paralelepípedo. Y eso me da otra restricción. Y a partir de esas dos restricciones, yo puedo calcular las dimensiones que debe tener este paralelepípedo para que satisfaga las condiciones del problema. En este caso, que el volumen sea máximo. ¿Ya? Es un poco más sutil que los otros problemas porque hay tres dimensiones trabajando, sin embargo, aquí tienen que estudiarla por secciones transversales. Entonces, primero la base del cono y luego la sección transversal, que es esta especie de triángulo, y que me va a definir una de la altura, ¿ya? La altura de este paralelepípedo. ¿Ya? Donde voy a marcar aquí con color, con verde, este lado de aquí, por ejemplo, no un buen color, lo voy a hacer con rojo. Este lado que estoy marcando aquí, es la mitad de uno de estos lados. Entonces todas esas variables están relacionadas. ¿Sí? Entonces ese lado corresponde aquí porque recuerden que aquí eh, estoy dibujando. ¿Sí? Pues, está un poco más sutil ese problema, digamos, por el dibujo que al tener más dimensiones, digamos, puede ser un poco más difícil de dibujar. Problema 8 dice allá el área máxima de todos los rectángulos inscritos en una semicircunferencia de radio raíz de 128 centímetros. Entonces, el área máxima ya del rectángulo que yo puedo cerrar en esta semicircunferencia, ¿sí? Donde el radio es el número que aparece ahí, ¿ya? Y el área ustedes tienen que determinarla para que esto de aquí esté inscrito en la circunferencia. ¿Ya? Y el último problema dice determine dos números cuya suma es 60 y su producto sea máximo. Es bastante parecido al que está dentro de los ejercicios propuestos. Entonces, digamos, de los más extraños que aparecen en esta lista, ¿ya? Yo identificaría el 7 por el dibujo que deben hacer de los más distintos de la lista. ¿Ya? El, este es el de los árboles, que la función es un poco extraña. ¿Ya? Y el de instalar este observatorio, ¿ya? Digamos, por las funciones que aparecen involucradas. ¿Ya? Digamos, las funciones no son tan naturales a diferencia de los otros problemas. Digamos, la dificultad está en establecer bien la función que ustedes quieren maximizar y minimizar e interpretar bien el resultado. ¿Sí? Con eso queda una lista bastante extensa de ejercicios que pueden empezar a desarrollar. No sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de grabar. Finalizar la clase.